Buenas tardes. Bienvenidos a Meet the Tech, que ya sabéis que es un espacio donde la tecnología, la innovación y la vida real se encuentran. Hoy vamos a hablar de algo que hace unos años nos hubiese parecido ciencia ficción, ¿no? Y es algo que ya es real a día de hoy, que es el uso de inteligencia artificial. Algo que de la mano de ChatGPT, cuando se lanzó en noviembre de 2022, pues revolucionó el mundo. Y a día de hoy hay millones de personas que la utilizan en su día a día porque está tan accesible como sacar lo que tenemos siempre en el bolsillo, que es el teléfono móvil, y poder empezar a utilizarla. Y podemos hacer multitud de cosas. Así que vamos a adentrarnos en el uso de ChatGPT y también nos vamos a contar las ventajas que tiene ChatGPT Plus, que por cierto, si sois usuarios de Movistar, vais a poder acceder durante 6 meses completamente gratis. Pero bueno, más allá de que sea algo teórico, vamos a meternos en la práctica. Y para ello, hoy contamos con la presencia de Raúl Ordóñez, que algunos conoceréis por sus redes sociales, Jaspeante, que es formador y divulgador especializado en temas de inteligencia artificial para desgranar todavía mucho más las posibilidades y, sobre todo, para aclarar esas cuestiones, esas dudas que muchas veces tenemos acerca de esta herramienta. Así que, Raúl, ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué Pedro. tal? ¿Qué tal? Muy Hola. bien. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Sí, cuando quieras. Toma asiento. Y aunque todo el mundo conoce ChatGPT como nombre y tal, ¿qué es exactamente ChatGPT? Es un asistente de inteligencia artificial conversacional. Este adjetivo es importante porque lo que te permite es precisamente mantener una conversación como con una persona en el mundo real durante el tiempo que quieras. De hecho, las conversaciones se van guardando. Y lo más interesante es que detrás de esto está esa maravilla llamada inteligencia artificial que aplica el aprendizaje automático y que nos permite responder a multitud de consultas, realizar un montón de tareas como iremos contando ahora y convertirse en un asistente personal para nuestro día a día, tanto en la vida cotidiana como en la vida profesional. Es una herramienta que además es muy fácil de usar, es una aplicación que podemos tener en el teléfono móvil, también en el ordenador, una página web, incluso hay aplicación para dispositivos, pues, un portátil, un ordenador de sobremesa. Y demás. Eh, ChatGPT mm, tiene ese título, ¿no?, de haber sido la herramienta que democratizó todo el tema de la inteligencia artificial y desde que se presentó en noviembre de 2022 el uso ha sido exponencial. Sí, totalmente. A mí me gusta decir que estamos en el año 4 de C, ¿vale? Porque Después de efectivamente ChatGPT. fue el 30 de noviembre de 2022 cuando la herramienta se abrió el mundo, aunque no debemos olvidar que ya existía antes de esa fecha. ChatGPT se lanzó en la versión 3.5, pero bueno, anteriormente existían ya otras versiones. Los que andábamos un poco metidos en este ámbito ya trasteábamos con versiones anteriores, en repositorios como GitHub y en otro tipo de plataformas, pero efectivamente fue ese día, el 30 de noviembre de 2022, cuando lanzaron la herramienta al mundo. Yo recuerdo perfectamente aquel momento porque supuso realmente un antes y un después en el ámbito digital y en el ámbito de la tecnología, ya que fue una herramienta que tuvo una adopción muy rápida. Estamos hablando, por poner un poco de contexto, que una tecnología tan disruptiva como ha sido Internet ha llevado en torno a 12, 13 años en alcanzar 800 millones de usuarios. Esa cifra lo consiguió ChatGPT en apenas 2 años. Esa intensidad en la adopción rápidamente se propagó en todo tipo de público, gente joven, pero también gente más adulta, pues evidentemente la convirtió en una herramienta completamente disruptiva y que desde luego marcó el camino a muchas otras que vinieron después. Hombre, también es cierto que creo que ChatGPT en su versión 3.5, que fue la que se lanzó, tuvo esa aceptación porque ya no era una herramienta para gente con un perfil técnico. Es decir, acercaba algo que como
en ese momento parecía ciencia ficción, lo acercaba a todo el mundo. Claro, esa es la clave. Hasta ese momento el acceder a la inteligencia artificial era posible, pero sí que es cierto que necesitaba cierta base técnica, conocer pues, Había una fricción. algunos lenguajes de programación, pero fue una herramienta que, como todos saben, simplemente consiste en preguntarle, en pedirle algo y al momento pues, te va a dar una respuesta. Esa facilidad de uso y esa inmediatez, yo creo que fue sobre todo esa inmediatez al momento de contestarte sobre la marcha casi, como si fuese un programa de ciencia ficción, que decías tú al inicio, fue lo que rápidamente llamó la atención del público y evidentemente empezó a viralizarse y hasta el día de hoy que estamos hablando pues, de una Porque, herramienta masiva. porque tú que utilizaste las versiones previas, Ujú. ¿qué diferencia notaste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando pasamos de un modelo a otro, de una versión a otra? Ujú. Sobre todo la capacidad de comunicarse contigo como un humano. Es decir, en versiones previas tú le decías a ChatGPT, por ejemplo, oye, ¿por qué el cielo es azul? ¿No? Y a lo mejor te respondía, bueno, pues el cielo es azul porque el cielo es azul y el cielo es azul, ¿no? Y tú aún así, los que estábamos por aquel entonces maquinando, pues nos sorprendíamos, ¿no? De una herramienta que era capaz de producir lenguaje natural, aunque fuese en una versión casi Mariano Rajoy, ¿no? Pero era capaz de hacerlo. Sin embargo, esta versión 3.5 sí que trasladaba esa sensación de que pareciese que estuviese hablando con una persona por la coherencia de las palabras, por la facilidad a la hora de generar contenido de forma muy fluida, aunque obviamente estamos hablando de motores de predicción del lenguaje y en definitiva de un gran modelo de lenguaje con todo lo que eso implica. Claro, porque eso de la predicción, ¿no? De lo que nosotros le pedimos, ese entendimiento que tiene que hacer, es lo que muchas veces algunos piensan que hace que sea una herramienta poco accesible, porque tiene la idea de que el prompt que hay que decirle tiene que ser muy técnico, que, que creo que ya podemos, podemos decir que no es así, que es mucho más sencillo y que ese miedo al prompt, que ahora también nos explicas qué es un prompt, Claro. hay que perderlo. Exacto, esa es un poco la clave de todo, ¿no? La posibilidad de comunicarnos con asistentes de inteligencia artificial utilizando nuestro propio lenguaje, nuestras propias palabras, con nuestro estilo, con la forma natural que cada uno de nosotros tenemos, esa es la magia que tienen estos sistemas. Eso es lo que se conoce técnicamente como procesamiento del lenguaje natural, es la capacidad para entender y también para procesar, para generar este tipo de texto. Y con respecto a lo que comentas del famoso prompt, bueno, un prompt básicamente es la petición, la indicación que nosotros le hacemos a una inteligencia artificial, en este caso a ChatGPT. Ese sistema procesa la información y nos va a devolver un resultado. Pero tenemos que entender estos sistemas como auténticos especialistas en cualquier materia. Y claro, si tú, por ejemplo, vas al mejor asesor financiero del mundo, ¿no, Pedro? Y le dices, quiero invertir 5.000 euros, ¿no? Y le das una petición muy básica, un prompt muy básico, posiblemente, aunque sea el mejor asesor financiero del mundo, te dé una respuesta bastante genérica, superflua, ¿no? Algo que posiblemente le diría a cualquiera. Oye, tienes renta fija, tienes renta variable, fondos de inversión. Sin embargo, si tú le proporcionas un poquito más de detalle en esa petición, más contexto, cómo es tu perfil inversor, si has invertido anteriormente o no, qué tipo de preferencias tienes, en definitiva, si le proporcionas mayor información y sobre todo especificas mejor esa pregunta, ese prompt, el resultado va a ser infinitamente superior y lo vamos a ir viendo hoy. Porque entonces entiendo que a la idea, a la hora de hacer una petición, Ujú. no hay que tener tanto un perfil técnico, como Exacto. muchos todavía piensan que tienen que, técnico experto, ¿no? No hay que ser ingeniero aeroespacial. Para Y es nada, más importante ese contexto que tú le des y esa curiosidad. claro. Eh,
Una de los valores, algo especial que a mí me gusta mucho de ChatGPT es que, entre otras cosas, está mejorando mucho en cuanto a capacidad de memoria y personalización. Y lo comprobaréis cualquiera de vosotros cuando interactuáis con la herramienta. Parece que nos conoce. De hecho, os emplazo a que hagáis ese ejemplo, ¿no? Con todo lo que sabes de mí, pues dime, por ejemplo, mis defectos o dime qué posibilidades de mejora tengo en tal campo. Y posiblemente si has interactuado durante mucho tiempo con ChatGPT y le has dado cierta información tuya, pues te va a guiar en ese sentido. Pero efectivamente es como tú dices, cualquier persona, sea del perfil que sea, tenga los conocimientos que tenga, puede a día de hoy comunicarse perfectamente con una inteligencia artificial, porque esa es la magia, insisto, de este procesamiento del lenguaje natural. De hecho, la evolución a lo que se tiende con la inteligencia artificial es que los sistemas cada vez sean más plásticos, más elásticos, entiendan mucho mejor nuestro contexto, cómo funciona el mundo y, sobre todo, podamos comunicarnos con ellos, como bien dices, con nuestras propias palabras y sin muchas más complicaciones. Sí, sí. Claro. A mí es cierto que cuando yo lo utilizo, si me coge un poquito desganado y le digo muy escuetamente lo que quiero, la respuesta es como dices, ¿no? Es más superflua, es como más generalista. Pero cuando te metes un poquito más en detalle, especificas de cosas puntuales que sí que necesitas, sí que se nota una mejor respuesta, ¿no? Un mejor funcionamiento de todo eso. Bueno, mm, ChatGPT, ¿vale? Dentro de herramientas, inteligencia artificial y ese uso de productividad que nos ayude a investigaciones y demás, que parece ser todo como muy enfocado al ámbito profesional, donde lógicamente tiene mucho sentido y es cierto que multiplica, ¿no?, tus niveles de productividad, en el día a día, en el uso cotidiano, porque a mí me gusta recomendárselo a mis hermanos, a mi madre, que lógicamente de tecnología cero, más allá de yo configurarle 4 cosas, y que curioseen, ¿no? Que investiguen. ¿Qué podemos hacer o cómo le podemos sacar partido en el uso cotidiano? Porque muchas veces tenemos la herramienta y no la utilizamos por eso, porque pensamos que solamente es enfocado a productividad, a lo profesional. Prácticamente en cualquier tarea de nuestro día a día. Los seres humanos continuamente tenemos problemas y necesidades. Hasta ahora lo que hacíamos era irnos a un buscador, poner la pregunta, obteníamos un repositorio de enlaces y un poco nos teníamos que buscar la vida y encontrar la información. Ahora esa metodología ha cambiado con la llegada de los asistentes de inteligencia artificial. Ahora cualquier pregunta que tengamos, pues oye, ¿por qué el cielo es azul, por ejemplo? Pues ya directamente se lo preguntamos, en este caso a ChatGPT, y nos va a dar una respuesta concreta. Entonces, todo lo que sean, por ejemplo, pues preguntas, consultas diarias de información, lo tenemos en ChatGPT. ChatGPT también integra, que esto es importante, la búsqueda en Internet. Es decir, hasta hace, bueno, al principio casi todos los asistentes de inteligencia artificial, cuando se lanzaban, y esto es algo curioso, pues estaban, digamos, capados al corpus de conocimiento con el que habían sido entrenados. Si tú, por ejemplo, le preguntabas, oye, ¿cómo quedó ayer el Madrid o el Barça? Y no tenían esa fuente de esa información en su corpus, pues posiblemente te contestarían porque en su ADN generativo siempre está dar una respuesta, pero esa respuesta era errónea. Ahora no, ahora ya han incorporado la búsqueda en Internet y además son capaces de identificar si tu consulta requiere conectarse a Internet. Entonces, para este tipo de búsqueda de información nos vale. Nos vale también, por supuesto, para analizar cualquier tipo de cosa que tenemos a nuestro alrededor, ya sea una imagen, por ejemplo, estamos delante de un monumento, hacemos un viaje y queremos saber, tener más información sobre ese monumento que tenemos delante, podemos hacer una foto o simplemente abrir la cámara o el modo en directo de ChatGPT para que en tiempo real nos vaya contando, nos vaya dando información de este entorno o, por ejemplo, de
de un plato de comida que tenemos delante, podemos saber pues cuántas calorías tiene o hacerle una foto directamente a nuestro frigorífico. Oye, con lo que tengo aquí delante, ¿qué podría cocinar? Para el tema de cocina se está utilizando mucho para tema deportivo, cuidado de la salud. Yo creo que no hay nadie aquí que no haya usado alguna vez ChatGPT, por ejemplo, para, oye, alguna consulta de salud. Me duele aquí o tengo este tipo de síntomas o directamente, mira, esta radiografía que me han hecho, ¿qué crees que puede pasar aquí? Entonces, los usos cotidianos son infinitos. A mí siempre me gusta trasladar una pregunta que yo creo que nos podemos hacer cualquiera de nosotros, que es, oye, yo en mi día a día, ¿qué tareas tengo que hacer muchas veces de forma repetitiva y que incluso me resultan tediosas? Ese tipo de tareas que cuando tienes que hacerlas siempre haces. Seguro que me entiendes perfectamente. Bueno, pues ahí los asistentes de inteligencia artificial nos pueden ayudar mucho. En ChatGPT y, por ejemplo, en la versión Plus, se pueden crear los famosos GPTs, que son automatizaciones y personalizaciones que podemos hacer de ChatGPT para que no tengamos que estar continuamente introduciendo este famoso prompt y esa petición cada vez que tengamos que hacer algo, sino que tenemos ya esa automatización ahí creada y, oye, siempre que queramos, abrimos nuestro GPT y nos va a ayudar pues, a obtener información del tiempo o las últimas noticias de la semana en materia tecnológica o simplemente pues, lo que comentábamos antes, un plan de comidas para toda la semana. Las posibilidades, insisto, son infinitas en el ámbito cotidiano. También podemos, por ejemplo, irnos al terreno de la creatividad. ChatGPT incorpora también de forma nativa un modelo de creación y edición de imágenes. Vamos a ver después, posiblemente de forma un poquito más práctica, cómo haciéndole una foto a cualquier objeto o a una persona podemos realizar ediciones. Esto, imagínate, para el propietario de un pequeño negocio le da la vida a nivel de comunicación, de marketing, para poder vender mejor su producto, o simplemente que tú quieres preparar una felicitación para tu pareja o enviarle una felicitación navideña a alguien de tu familia, puedes hacerlo también por ChatGPT. Y eso que comentabas antes de crear los GPT, aunque ChatGPT como tal, como inteligencia artificial, tiene esa capacidad o esa memoria, ¿no? Para poder saber, cuando le vuelvas a preguntar sobre un tema, responderte de forma eficiente, hay ventajas creando un GPT específico, por ejemplo, un GPT para que te haga los menús de comida de la semana, otro para temas de salud, otro más enfocado en lo que sea tu actividad profesional, ¿no? ¿Hay ventajas al tener un contexto más acotado? Por ejemplo, sabiendo que al GPT trabajo le voy a pedir siempre cosas relacionadas con mi trabajo y al GPT ocio, cosas Sí, relacionadas con mi ocio. realmente una de las funciones que más valoran los usuarios de ChatGPT Plus, porque al margen de poder, entre otras cosas, tener esas instrucciones personalizadas, algo que tienen los GPTs es que tú les puedes proporcionar tu propia base de conocimientos para que opere sobre eso. Te pongo un ejemplo. Pues imagínate que tenemos una pequeña empresa y queremos pues, tener un manual de bienvenida a los nuevos empleados, ¿no? Pues podríamos preparar un GPT con toda la documentación de nuestra empresa, pues el típico briefing de bienvenida, el documento de preguntas y respuestas, todo eso se lo podemos adjuntar a ese GPT para que lo tome como base de conocimiento y lo tenga en cuenta. Es como crear una pequeña aplicación dentro de ChatGPT muy afín a nuestros intereses concretos. Y tenerlo siempre ahí a mano. Entonces sí que realmente, bajo mi punto de vista,
pues puede darte muchas posibilidades, sí. Claro, en ese caso de un GPT enfocado, por ejemplo, al tema de resolver cuestiones habituales de una empresa, Sí, es interesante porque el resto de trabajo, tú llegas nuevo como empleado, ¿no? Y lo primero es que preguntas todo. Oye, claro, este papel dónde lo pongo, esto dónde voy, a quién llamo para esto, a quién llamo para lo otro. Si eso lo tienes ya en ese agente, en ese chat GPT personalizado, estás permitiendo que si tienes 5 empleados puedan exacto. seguir trabajando y no perder tiempo en esas cosas que siempre es, oye, es productividad, ¿no? Al fin y al Sí, cabo. totalmente. Aparte, es eso, una vez que tú creas un GPT, lo puedes compartir. Yo recuerdo cuando fue la Dana de Valencia, el triste acontecimiento, que circulaban, tú lo sabes, muchísimas noticias falsas por redes Claro. sociales. Entonces decidí crear un GPT que básicamente era un verificador de noticias con capacidades pues, para conectarse a Internet, pero sobre todo lo que le puse en la base de conocimiento pues eran técnicas que habitualmente utilizan pues, periodistas especializados en contrastar información, en análisis crítico de información. Le metí también en la base de conocimientos verificadores online que conocemos todos, tipo maldito bulo, etcétera, etcétera. Y rápidamente, o sea, funcionó muy bien, porque al final la gente, como lo hice público, cuando tú creas un GPT, lo puedes crear solo para ti, ¿Para ti? lo puedes compartir con quien tú quieras, gente de tu equipo, tu familia, tus amigos, o puedes, por así decirlo, cederlo a la, a la comunidad, ¿no? Abrirlo a todo el mundo, hacerlo público. En este caso yo lo hice público y la verdad es que tuvo muchísima, o sea, lo usó muchísima gente. Recuerdo que me habían llamado de un montón de medios y bueno, y es un ejemplo de cómo llevar esto a más allá, ¿no? Y hacerlo público para la sociedad. Entiendo que cuando uno utiliza esa función de compartir un GPT con el resto de usuarios, lo que sí que habrá que tener cuidado es si le metes información, qué información le metes. Claro, Que yo pienso que también muchas veces esa es la duda que tienen muchos, ¿no? Hasta qué punto la seguridad, la privacidad, lo que mencionabas antes de cuánto me conoces. sí, Claro, si tú lo llevas utilizando una semana, seguramente te va a conocer poquito, pero si lo llevas utilizando un mes, 6 meses y de forma bastante recurrente, puede llegar a tener mucha información tuya. Entonces, entiendo que esa parte de la privacidad a más de uno igual le echa para atrás posiblemente por desconocimiento de las diferentes opciones que tiene a la hora de qué le vas a permitir, qué no le vas a permitir, cuándo, cómo. sí, esta es una de las consultas efectivamente más habituales. A mí me llegan mucho por las redes sociales. Oye, ¿hasta qué punto podemos compartir información? ¿Qué ocurre con esta información? ¿Puedo gestionar esta información? Y la respuesta, vamos a empezar por la última pregunta, es que sí. En el caso de ChatGPT, simplemente nos vamos a la ruedita de configuración y hay un apartado que se llama personalización y desde ahí podemos gestionar la memoria de ChatGPT. Desde ahí podemos ver absolutamente pues, todos los recuerdos y todas las memorias esenciales que tiene ChatGPT sobre nosotros. Podríamos eliminar las que consideremos, podríamos eliminarlo todo e incluso hay algo que a mí me gusta especialmente de ChatGPT y es que no es necesario ni tan siquiera hacerlo así, sino que en la propia cajita donde se escribe la indicación, tú se lo puedes pedir, le puedes decir con tus propias palabras, oye, elimina esta información que te acabo de dar. Y veréis cómo aparece actualizando la memoria y ya se va a eliminar esa información de ti. A mí me recuerda a la película de Up, no, perdón, de la de los sentimientos. Her, Eh, la de Her creo que. sí, esa, sí, 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 esta de Disney, de los sentimientos y tal, que muchas veces se generaba un recuerdo esencial. Bueno, pues ChatGPT es capaz de identificar cuando está hablando con él ciertos eh, datos importantes sobre ti que puede tener en cuenta de cara al futuro. Y eso va a influir en la personalización, en que efectivamente cuando le pidas en el futuro determinada información, pues posiblemente te la enfoque mejor porque en el pasado ha aprendido de eso. Pero, insisto, se puede gestionar
en cualquier momento. Y con respecto a tema de privacidad, gobernanza de datos, etcétera, estamos hablando de una empresa multinacional que tiene una salvaguarda y una política de gobernanza de datos importante. Por supuesto que cuando, siempre lo decimos, pero esto incluso antes de que hubiese llegado la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando usábamos WhatsApp, ¿no? Oye, pues no se recomienda compartir datos muy sensibles o muy confidenciales, pero ni en ChatGPT, ni en el correo, ni en WhatsApp. O sea, estamos hablando de que la seguridad absoluta en Internet no existe. Siempre los sistemas son vulnerables. Está claro que estamos hablando, insisto, de una compañía muy potente y que salvaguarda con esto. En cualquier caso, hay un pequeño desconocido que también, oye, creo que es un buen momento para decirlo, dentro de la herramienta de ChatGPT, que os animo por si queréis hacerlo. A la hora de abrir una nueva conversación, hay un iconito que tiene como una viñetita con líneas discontinuas que abre una conversación temporal. Los que son de mi época, pues lo llamarán como los mensajes del inspector Gadget, ¿no? Que se autodestruían a las 24 horas. Esto es parecido. Tú puedes abrir una conversación temporal en ChatGPT para que esa información no se almacene en la memoria de ChatGPT, en servidores, y tampoco sirva para entrenar el modelo de inteligencia artificial. Es el modo confidente, por así decirlo. Claro. Es la forma de, si vamos a pedirle algo, que tampoco necesitamos que tenga esa memoria, ese Sí, recuerdo, por porque ejemplo, es un algo puntual. contrato que quieras que te lo revise, un contrato de alquiler, un contrato de... Lo podríamos juntar Para el perfectamente tema de por ahí. contrato, yo reconozco que lo he utilizado más de una vez, Sí, porque es verdad que tú te pones a leer un documento de ese tipo y no te enteras muchas veces de lo que te están diciendo. Y tú le tiras el PDF y le dices, resúmeme exactamente qué me quiere decir. Y lo ves y dices tú, vale, no lo firmo, ¿no? O totalmente. para esas cosas es muy útil. Hay otros usos que a mí sí que me generan, le veo la parte útil, pero siempre tengo esa cosa de hasta qué punto. Y es, por ejemplo, utilizarlo para temas de salud, ¿vale? No lo voy a negar, yo también he cogido una analítica y se la he tirado y le he dicho, oye, veo asteriscos por aquí, pero no Claro, sé lo que es, ¿vale? ya. Y te lo explica muy bien. Pero también hace tiempo tenía una conversación con un conocido en el cual me reconocía que lo utilizaba a modo de psicólogo. Y Vale. entonces yo veo que tiene una base de conocimiento muy amplia. Y que es cierto que hay muchas cosas que al final están en los libros de psicología, son ciertas conductas que son fáciles de, y bueno, fáciles identificar y demás, ¿no? Pero para todos esos temas un poquito más delicados, no, pero sí, hombre, que al final hay que tener cuidado. ¿Cuál sería la forma correcta de utilizar ChatGPT? Porque al final creo que todos caemos Ujú, en utilizarlo para temas de salud, para temas claro. más... Es importante entender que casi todos los asistentes de inteligencia artificial, más allá de todo el proceso de entrenamiento que tienen un ajuste fino después para efectivamente no solo comunicarse con los humanos, sino también en cierta medida empatizar. Esto es algo que, por ejemplo, en la versión 4.0 de ChatGPT, pues los usuarios valoraban mucho, ¿no? Es que esa forma que tiene de hablarme, de relacionarse contigo, parece una persona humana. Entonces, yo creo que es un momento, y es importante tener pensamiento crítico. La inteligencia artificial no tiene sentido común, no tiene conciencia, no tiene capacidad crítica, no tiene la experiencia de un humano. Y aunque pueda parecer que es inteligente, que entiende, que empatiza, no deja de ser una red neuronal o una serie de redes neuronales que están procesando información. Estamos hablando de modelos matemáticos de 0 y 1, para que nos entendamos, y obviamente pueden contener errores, puede fallar a veces, y lo más importante aquí es hacer un uso seguro y sobre todo un uso responsable. Eh,
para ChatGPT o para cualquier inteligencia artificial en general. Cuando tenemos un resultado, no tendríamos que llevarlo a misa o interpretarlo como si fuese el resultado definitivo y absoluto de todo, sino que nosotros somos los pilotos, somos los que tenemos que, oye, ver si efectivamente esto tiene ese sentido que queremos, revisarlo bien y en todo caso llevarlo a nuestro terreno. Y si se trata de una información un poquito más sensible y demás, oye, pues ya los propios sistemas te lo dicen. Probablemente si le preguntas algo de salud a ChatGPT te va a añadir al final la coletilla porque tiene ese guardarraíl de, oye, te comento todo esto en base al conocimiento que yo tengo, pero lo que yo te recomiendo es que lo consultes con un facultativo, con un profesional, que yo no lo soy. Sí que es cierto que OpenAI lanzó hace poco también esa versión un poquito más enfocada al tema de la salud, por lo Correcto. mismo, para ser más precavido, para que el usuario tuviese Ujú. una información más real, pero siempre también con, ojo, cuidado Sí, sí. y siempre supervisado y demás. Pero Sí, y para los que somos tecnooptimistas, yo creo que tú también lo eres, Pedro, yo creo que la inteligencia artificial es una gran noticia, a pesar de los riesgos que pueda tener y de este miedo que se genera siempre cuando hay un cambio tan disruptivo, creo que es una buenísima noticia para la humanidad. De hecho, pues, todos los laboratorios de inteligencia artificial están trabajando en divisiones relacionadas con la salud. Se están llegando a descubrimientos científicos gracias al avance de la IA. A día de hoy pues, hay ciertos conocimientos que hasta ahora el ser humano tenía limitados por nuestra capacidad de conocimiento, por nuestra infraestructura y que ahora gracias a la IA estamos consiguiendo resolver. Se están curando ya enfermedades gracias a la inteligencia artificial. Renunciar a eso yo creo que sería un grave error, hombre, pero yo creo que tiene muchas ventajas y al fin y al cabo, como es capaz de procesar tanta información en tan poco tiempo, eso permite avanzar en muchos más temas y demás. Y, y aunque pueda haber alguien que no le guste, la IA ha venido para quedarse y ya depende de nosotros de cómo le saquemos partido en nuestro día a día. Lo cual también me lleva a preguntarte un poco esa diferencia entre, porque cuando hablamos de ChatGPT, también hay que decir que tienes diferentes versiones. correcto. Todos están basados en lo mismo, pero no es lo mismo el ChatGPT gratuito que el ChatGPT Plus, como por ejemplo, ¿no? Esa suscripción que Claro. te facilita Movistar y demás. Ujú. ¿Qué ventajas? ¿Por qué es interesante ChatGPT Plus? Empezando por la propia personalización, es decir, el tener la posibilidad de acceder a muchas más funciones y poder configurarlas como tú quieras. Te voy a empezar con un ejemplo y ahora seguimos con alguno más. Dentro de ChatGPT tenemos un modo, por así decirlo, rápido, que se llama instantáneo, instant, y tenemos un modelo de razonamiento. La diferencia fundamental, como su nombre indica, es que el instantáneo pues, tira rápidamente de ese corpus de información, te da una respuesta muy rápida. Esto es como los coches, ¿no? La marcha rápida y el modelo de razonador o el modelo de razonamiento tarda un poquito más en responder, pero es especialmente útil pues, cuando le planteamos, por ejemplo, una cuestión relacionada con matemáticas, con lógica o simplemente un proyecto que requiere pues relacionar conceptos, un desarrollo un poquito más amplio. En la versión gratuita no tenemos posibilidad de seleccionar ese modelo instantáneo o razonador, sino que es un enrutador el que decide, dependiendo de la consulta que le haga el usuario, pues si tiene que aplicar un modelo instantáneo o uno razonador. En el caso de la versión de pago, ¿no? En la versión Plus de ChatGPT, aquí sí que podemos decidir nosotros en cada momento si utilizar un modo instantáneo o un modelo razonador. También tenemos ese modo automático, ¿no? Como la marcha Claro. automática en los coches, pero tenemos esa posibilidad.
Después, una de las principales diferencias viene en cuanto a los límites de uso. Ahora mismo ChatGPT está en su versión 5.2, que es un modelo muy potente, muy estable, tiene muy buenas puntuaciones en los benchmarks y en el caso de los usuarios de ChatGPT Plus, el uso de esta última versión es mucho más amplia que la que tienen los usuarios de la versión gratuita, que llega un momento en el que se le agotan el número de peticiones en ChatGPT 5.2 y entonces lo que va haciendo el modelo es bajarlo a una versión anterior, que obviamente va bien, pero que no es tan buena como la última que acaba de lanzarse. Después tenemos, por ejemplo, el modo agente, que a mí me gusta mucho, que sería como la tercera marcha de este coche, ¿no?, de ChatGPT. Los agentes de inteligencia artificial, que de esto se está hablando mucho en este 2026, ya se hablaba en 2025, van un paso más allá que los asistentes de IA. Ya no son sistemas simplemente capaces de crear contenido o editarlo, como hace ChatGPT, sino que son sistemas capaces de tomar acción, de realizar secuencias de acciones. En el caso de ChatGPT Plus tenemos acceso a un modo agente que no tienen en la versión gratuita. A este modo agente, por ejemplo, le podríamos decir, búscame en internet la receta del salmorejo cordobés, la mejor receta además, yo que tengo ascendencia cordobesa, y ahora, una vez que sepas la receta, quiero que entres a la web de un supermercado, le podríamos decir el nombre, ¿vale? Y, por favor, realiza la compra de todos estos ingredientes y cuando ya los tengas en la cesta de la compra, avísame que ya tomo yo el control del navegador y ya termino yo la compra. O sea, fíjate en qué nivel estamos ahora mismo. Esto ya se puede hacer, por ejemplo, con la versión de ChatGPT Plus en ese modo agente, o podríamos pedirle que examine un archivo de Excel, que prepare un informe y que después prepare de ese informe un borrador de correo. Estamos hablando ya de diferentes acciones. Esta es una de las funciones más interesantes que tienen los usuarios de la versión Plus. Hay otra función que es la investigación avanzada. Esto es especialmente interesante cuando tenemos que buscar en Internet de forma profunda. Estamos hablando de una función agéntica también, que lo que hace es, pues, por ejemplo, tú tienes que viajar a Tokio, ¿no? Y claro, hasta ahora, si queríamos preparar un viaje, tú sabes todo lo que Te esto tocaba conlleva, ¿no? investigar, meterte en blogs y... Entra al buscador, localiza hoteles, busca vuelos, prepara el plan para cada día, o sea, mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues con esta función que se llama, insisto, investigación avanzada, nosotros podríamos darle una sencilla indicación, un sencillo prompt del tipo, oye, voy a viajar con mi pareja a Tokio durante 10 días, necesito que busques en internet, localices pues las mejores ofertas en este periodo para vuelos. Después necesito también que me busques que me prepare un plan de viaje. Y además, pues, oye, yo quiero escaparme de las rutas habituales de turistas, quiero hacer algo un poquito más peculiar, ¿no? Tú podrías personalizarle esa petición. Bueno, pues con esta función pues, se lanzan una red de agentes que van entrando en diferentes páginas web de hoteles, de, en este caso, compañías de vuelo, de blogs especializados en viajes a Japón, de páginas oficiales de turismo en Japón. Está trabajando durante unos minutos y con toda esa información que ha recopilado te devuelve un informe Te la súper presenta. completo que puede ser de 20, de 30 páginas con todos los enlaces, con todas las indicaciones de esta información. O, por ejemplo, estás preparando un trabajo de fin de grado para la universidad, una tesis, simplemente un trabajo de clase. La investigación profunda también te ayuda a localizar muchas fuentes de información en Internet y prepararte un informe. En el caso de la versión gratuita, creo que son 5 usos mensuales
de esta función de investigación avanzada y en el caso del ChatGPT Plus creo que son 25, si mal Claro. no recuerdo, con lo cual es Que, una diferencia importante. que sería básicamente como ChatGPT es esa persona súper inteligente que acabas de conocer, pero claro, no te vas a poner a preguntarle 50.000 cosas porque sabes que se puede molestar o va a dejar de responderte, ¿no? Y ChatGPT Plus es esa persona inteligente, pero que encima es tu amigo. Por lo cual, Posiblemente. tienes más confianza, le puedes pedir más cosas y te va a Se porta facilitar mejor mucho. contigo, Claro, se sí, va a portar sí, mejor. sí, 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 totalmente, esa Entonces, sería. hay que tener un ChatGPT Plus, Ujú. como hay que tener un buen amigo inteligente, ¿no? Bueno, yo creo que, por suerte o por desgracia, vivimos en una vida en la que estamos en un modelo de suscripción permanente, ¿no? Todos lo sabemos, estamos suscritos al gimnasio, estamos suscritos a la luz, estamos suscritos a un montón de cosas y yo creo que por el precio que a día de hoy tiene una suscripción, oye, con todo lo que estamos contando que te ofrece, que vas a ganar en productividad, en tranquilidad, en inmediatez, yo creo que merece Hombre, si, ese... si es una herramienta que en tu día a Bueno, día, y más si esta gente de Movistar dices que lo claro, ofrecen... si es una herramienta que es verdad que en tu día a día te aporta múltiples ventajas en el ámbito profesional, Ujú, porque te ayuda a trabajar más rápido, a no ir tan ahogado, ¿no?, con las diferentes tareas, o incluso a que te modifique o que te diga qué tienes que hacer en un Excel para tener las fórmulas exactas que te calcule lo que sea, ¿no? Que eso también, antes nos pegábamos con las fórmulas de Excel y ahora le dices a ChatGPT, quiero hacer esto y esto, de esta columna, y te dice, toma, y ya lo sí, sí. tienes, ¿no? La verdad que para esas cosas es súper útil, pero si encima te ayuda en tu día a día, te ayuda a tomar decisiones, eh, incluso hacerte una foto y decirle voy bien conjuntado, ¿no? Porque, Por hombre, ejemplo. no todo el mundo tenemos gusto, ¿no? Entonces, yo me puede gustar una cosa, pero igual no es lo correcto en función de a dónde vaya a ir. Entonces, Ujú, para todas esas cosas creo que ayuda muchísimo. sí, Y al final también eso da un poquito pie hacia dónde vamos, ¿no? A que la IA cada vez esté más integrada en nuestro uso diario, que básicamente saquemos el teléfono del bolsillo y le preguntemos lo que sea, estando en la calle, cenando con los amigos, que le hagamos una foto a un menú y le digamos, venga, queremos gastar tanto, ¿qué tenemos que pedir? ¿No? Y nos puede hacer incluso la comanda, ¿no?, de lo que sí, quiere pedir. totalmente. Es una integración muy natural en tu día a día que la podemos hacer en el teléfono hoy, a la fecha a la que estamos, en 2026, pero a lo mejor en 2028 estamos hablando de que no usamos teléfonos y estamos con otro tipo de dispositivos, pero sí que estoy seguro que van a estar integrados con inteligencia artificial y de forma muy natural. A lo mejor no tenemos que escribírselo y simplemente se lo tenemos que decir Bueno, ya, por ya, voz, ¿no? ya podemos utilizar el modo voz, Sí, en el correcto. cual activas y vas conversando. Sí, a mí me saca muchas veces de, en fin, cuando vas en el coche o simplemente estás en una situación que estás trabajando en otra cosa, puedes ir conversando, como tú has dicho, como si fuese ese asistente personal para lo que necesites, que además nunca te va a decir que no, nunca se va a enfadar contigo, que esto es importante. Aquí no hay sentimientos. Y eso sí, oye, no vamos a empatizar, no nos vayamos a enamorar como el de la película esta de Her, pero sí que usado de forma pues práctica, como bien estás comentando, en tu día a día, integrado de forma natural, te puede ayudar a ser una persona mucho más productiva en todo. Sí, Y sí, la verdad que se pueden hacer muchas cosas. Y lo bueno es que también que como ya estamos muy acostumbrados al uso de la tecnología, si vamos charlando con nuestro asistente, con ChatGPT por la calle, no nos miran como si estuviésemos locos, porque yo me acuerdo los primeros manos libres que tú veías hablar a alguien por la calle y decías, claro. ¿qué pasa aquí, no? Sí, ¿Con sí, quién no, está ahora no es hablando? tan raro. Ya estamos habituados a que vamos por la calle y vamos hablando, vamos conversando, entonces puede ser una llamada Ujú, o puede ser porque directamente estamos hablando con ChatGPT para, oye, estoy por Gran Vía, ¿dónde voy a tomarme un café? Y que te correcto. dé Sí, sí. recetas y demás. Bueno, y con todo lo que hemos hablado, con todo eso, ¿tú eres capaz de hacer algo para que veamos esa utilidad? Un ejemplo, una curiosidad? Sí, claro, o sea, si queréis podemos, tengo aquí el portátil, con lo Sobre, cual sobre todo nos para que podemos veamos poner, lo eh, sencillo que es hacer algo
práctico, algo que le veamos la utilidad. Sí, no sé, ¿tú, por ejemplo, juegas al pádel o no? No soy gran aficionado, he jugado algo, Bueno, pero normalmente no juego mucho porque siempre me toca con gente que es que me termina dando una paliza y me desmoraliza, la verdad. sí. Bueno, yo juego al pádel de vez en cuando. No soy ni mucho menos buen jugador, pero eh, algo que me ocurre muchas veces es que solemos ir un grupo de 6, 8, 10, 12 personas. Bueno, al pádel se juega en pareja y el partido son 4 personas. Entonces, claro, no queremos jugar siempre los mismos, nos gusta ir variando, pero resulta además que cada persona pues tiene un nivel. Yo soy de los maluchos, ya te lo digo, pero bueno, hay otros que le dan bien, entonces hay que intentar hacer parejas que estén compensadas en Compensada, claro. cuanto a juego. Entonces yo creo que para una necesidad tan mundana como esta, pues se puede usar también ChatGPT. Pues haznos una demostración, como si estuviese sentado ahí Sí, en el centro del sofá vale. tranquilamente Venga, y pues me traigo por ¿cómo aquí haríamos? el portátil. Yo creo que se va a ver ahora aquí en pantalla. Fijaos, tengo abierta una instancia de ChatGPT. Yo soy, bueno, por suerte o por desgracia me toca asumir muchas suscripciones en mi trabajo, pero estoy suscrito a ChatGPT Plus. Aquí arriba, de hecho, podéis ver ese selector de modelos que comentábamos antes, el modo instantáneo, el modo razonamiento. Desde aquí, por ejemplo, podríamos subir cualquier tipo de archivo, añadir fotos, acceder a esa investigación avanzada que comentábamos, buscar en Internet. Bueno, podemos hacer prácticamente de todo. Pero algo que no habíamos dicho hasta ahora, Pedro, es que también podemos programar con ChatGPT, Sin podemos crear necesidad de saber sin programación, porque necesidad. Esto es lo que ahora se lleva tanto y se llama vibe coding, que básicamente es programar con tus palabras, crear una web o una aplicación. En este caso, yo le voy a pedir que cree una web app sencilla y visual en la que yo pueda pues, poner los nombres de mis amigos con los que voy a jugar al pádel y que tenga la opción de marcar el nivel de cada jugador, como te decía, ¿no? Y claro, una vez que lo haga, que por favor que haya el botón de generar pareja. todo ello sin decirle variables, Claro, condicionales, todas esas cosas raras de programación que cuando vemos las películas, no el código, exacto. Pues ¿qué es? fíjate cómo ChatGPT se pone aquí a picar código. Yo obviamente, yo no soy programador, aunque mucha gente piensa que soy informático. Yo vengo del área de ciencias sociales, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Me gusta la programación, me gusta todo este tema de la tecnología, pero no sé programar. Y aquí rápidamente, pues fíjate que la IA se pone a picar código, va a estar un ratito aquí picando, lo voy a dejar, pero mientras tanto, si quieres, voy a Y mostrarte el... de todas formas también, incluso yo entiendo que el que sepa de programación Sí, o esté aprendiendo programación, te ayuda eso también le sirve muchísimo. para aprender más rápidamente, porque le puede decir, oye, ¿y esto qué hace? Y te lo explica. Totalmente, para depurar código, para ayudarle con procesos paralelos que tenga que programar. A día de hoy, para los programadores, la IA ha sido un anuncio súper genial porque le está ayudando a optimizar mucho su trabajo. Bueno, pues fíjate si se lo está currando, que todavía está picando código, pero una vez que finalice, tengo ya aquí el resultado. Esto es lo que nos va a dar, o algo muy parecido, ¿vale? Fijaos, lo ha llamado sorteo de pareja equilibrada, pero podríamos pedirle que cambie el nombre y yo aquí pues ya me podría... Y eso te lo hace solo, Esto te lo hace sin tener que configurar tampoco en nada un... de Nada, servidores ni nada. en un momento. Una web que además después puedes compartir con tus amigos, con tus colegas o que podéis tener ahí como un acceso directo en el móvil. Venga, a ver quién le toca hoy con quién y empezamos, ¿no? Y decimos, venga, Pedro, ¿tú cómo vas de pádel? ¿Qué nivel te ponemos? Del 1 al 10, Eh, Te voy a poner un 7, tío, que tú hombre, tienes cara de buen... es muy optimista. ¿Vale? Vamos a añadir a Pedro, te he puesto ahí con una E, venga, yo me voy a poner, yo del montón, ¿eh? Yo voy a ponerme un 5 aquí, ¿vale? Y voy a añadir por aquí nombres, pues por ejemplo a Gonzalo le vamos a poner un 9, vamos a poner a María, van a ser parejas mixtas, ¿vale? Perfecto. María también le vamos a poner un 8, vale, llevamos 4, vamos a meter otras 4 para que así haya dos Venga, partidos paralelos. A Juan
le ponemos, por ejemplo, pues, un 3, Juan es un poco Sí, paquetillo, está empezando, está ¿vale? empezando. Compró la Esther raqueta ayer. le ponemos un 4 y me faltan 2, ¿no? Creo que sí, vale, Pon a pues Jesús, que es mi hermano. Jesús, venga. Un 9, él Venga, vamos a controla, poner a Jesús él 9. controla. ¿Y quién nos faltaría? Ya nos lo dice, fijaos ahí en la parte derecha, dice, hay 7 jugadores, saldrán 3 parejas y un suplente. O sea, vamos a meter a otro más, a otra chica. Ponemos a, pues, Hombre, no si sé, lo dejamos así, yo me quedo suplente, tampoco hay problema, la verdad. bueno, siempre tiene que haber uno que haya ahí. Venga, vamos a poner a Margarita y le vamos a poner un 5, ¿vale? Entonces ya lo tenemos y ahora ya podría darle aquí donde pone sortear pareja equilibrada y ya lo tendríamos. A Gonzalo, que tiene un nivel 9, le ha puesto con Margarita, que es un nivel 5, bien. Ujú. A María, que es un nivel 8, con Juan, que es un nivel 3, bueno, más o menos Compensado, están equilibradas. Es decir, no ha puesto a ningún nivel 4 con un nivel claro. 4 o a un nivel 9 con un nivel 9. Con lo cual, oye, está muy bien y sería un ejemplo de lo que cualquiera de nosotros, de forma muy práctica, muy rápida, puede hacer ahora mismo con ChatGPT. Te puedes preparar un simulador de hipoteca, te puedes preparar pues eso, generador de parejas de pádel, un creador por ejemplo, yo lo utilizo mucho para mis redes sociales, ¿no? Pues para crear contenido para tus redes sociales, lo que quieras. Vamos, que el resumen es que para aprovechar ChatGPT hay que tener curiosidad, ganas y trastear mucho con la herramienta. Cuanto más la usemos, cuanto más contexto le demos, cuanto más detalles le aportemos, los resultados, las respuestas van a ser más útiles, más completas y que al final el límite está pues prácticamente en eso, ¿no? En nuestras ganas de hacer cosas y de aprovecharlo como una herramienta que es. En tu imaginación y muchas veces ni en eso. Yo decía antes que el límite está en tu imaginación, pero cuando se te acaba tu imaginación, ahí también tienes a Que ChatGPT, te que es ayuda a una tener más, herramienta más ideas. buenísima para la creatividad, ¿no? De, oye, pues me he quedado sin ideas, ¿no? O cómo me puede ayudar para hacer tal cosa. Y ChatGPT pues te va a dar uso. Esa yo creo que es una, de verdad, para quien empiece a día de hoy con ChatGPT, que es la primera vez que vaya a usar la herramienta, yo le animaría a que haga esa consulta, le diga, oye, pues yo soy profesor, o yo soy electricista, o yo pues soy médica, o lo que sea, ¿no? ¿Cómo puedes ayudarme tú en mi día a día? Claro. Y rápidamente va a empezar a darte ideas y tú vas a seguir profundizando, empezando a generar conversaciones y efectivamente, como bien dices, el uso y la práctica es lo que al final hace que seas más competente en esa herramienta. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Y Vosotros. a los que asistís aquí a Meet the Tech en Espacio Movistar, ahora vais a tener la oportunidad, si queréis trastear con ChatGPT, hacer pruebas, responder dudas o lo que se os ocurra, una práctica con Raúl. Los que estáis en casa viéndolo, animaros y veniros a la próxima. Seguid a Movistar y Espacio Movistar en redes para enteraros cuándo es el próximo y no perderlo. Y nada, el tech no se detiene. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a ti, Pedro, también a este espacio Movistar estupendo que nos ha acogido tan bien. Y siempre digo que la tecnología nos debe ayudar para ser más libres y más felices. Y creo que la inteligencia artificial lo va a conseguir también. Sí, seguro. Y recordad los 6 meses gratuitos de ChatGPT Plus con Movistar, que no creo que hagan falta ni los 6 meses. En un mes os cambia la vida. Nos vemos en el siguiente programa.